mental, solo me viene a la mente una ilustración. ¿Qué pasaría si después de días de una coma profundamente oscura me dejara caer? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí nueva vez en esta actividad educativa que ya es costumbre todos los viernes a las 6 de la tarde. Gracias por su fidelidad de siempre estar pendiente. También a las personas que van a ver luego de este video, también le agradecemos que van a compartir, que van incluso a trabajar con este video, porque ha ocurrido que muchas de las presentaciones pues se utilizan para trabajar con la familia o para trabajar con profesionales, dependiendo del tema, ¿no? Con estudiantes. Así que agradecemos mucho ese compartir que ustedes hacen de estas actividades y esa presencia que tienen, porque en gran manera pues depende de ustedes que podamos llegar a más personas y por eso lo hacemos. Siempre están todas estas actividades subidas en el canal de YouTube de Casa Abierta y esperamos pues que las personas que están acá puedan motivarse, hablar con otros y puedan también acceder a todas estas informaciones muy valiosas que tenemos en prevención de salud mental. Y específicamente trabajamos mucho el tema de prevención del uso problemático de sustancias, el abuso de la niñez, la salud mental en sentido general, la violencia de género, en fin, todos los temas que están vinculados a la salud mental. Siempre estas actividades se hacen en el marco de la campaña Viva la Vida, yo cuido mi salud mental. Bueno, y casi todos los meses tenemos el privilegio de contar con el doctor Luis Vergés, que es un amigo de Casa Abierta, es el primer título, un amigo personal. Y a nivel de la psicología, pues muy conocido por todas las personas que están acá en este Zoom y que van a ver, porque es una persona que ha aportado mucho a la psicología en República Dominicana a través de conferencias, a través de libros, a través de diversas actividades, cursos, entrenamientos. Es doctor en psicología, pero además tiene varias maestrías, como ustedes ya conocen, terapeuta familiar, también en la psicología del deporte, es un educador, tiene esa maestría en educación también superior y ha sido docente de muchas universidades. Es el director del Centro Psicólogos Unidos y el del Centro también Psicológico de Bienestar. Así no recuerdo exactamente el nombre, pero otro centro, ¿verdad, Luis? Sí, Que así es. dirige de bienestar familiar. Bueno, así que le damos la bienvenida al doctor Vergés, que hoy va a trabajar un tema de mucho interés. Los medios de comunicación pueden ser aliados al tema de lo que todo lo que tiene que ver con salud mental.
pero muchas veces pues se manejan en contrario y en vez de ayudar a que se haga conciencia de lo que es la salud mental, pues es al contrario. Entonces crean muchísimas discriminación, distorsiones, miedos, muchas cosas que no son adecuadas a lo que es este tema. Para eso tenemos a Luis Vergés, que además sabemos que es formado en comunicación, es locutor y ha estado desenvolviéndose en los medios de comunicación. Así que adelante, Luis Vergés, vamos a ver, analizar cómo los medios de comunicación aportan o no aportan al tema de salud mental. Bueno, muchas gracias, Teresa Dames, a ustedes por estar ahí, como siempre, dándole calor a esta actividad tan importante dentro del trabajo comunitario orientado a la ciudadanía y desde ustedes para la población en el tema salud mental, que si bien es cierto, ha sonado mucho, sobre todo a partir del COVID, lo cierto es que sigue bastante desamparado. Y esta idea de poderle dar calor cotidianamente, pues es algo que nosotros debemos apoyar. Yo quisiera comenzar con una frase del filósofo Bertrand Russell, que él decía que gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes están llenos de dudas. Y esa frase, que parece una paradoja, resume mucho de lo que pasa con los medios de comunicación, que son gente que nos informan, nos orientan, nos actualizan en materia informativa y condicionan nuestra percepción en relación a los eventos que ellos describen. Sin embargo, como veremos en breve, la forma inadecuada como se informa sobre los temas de salud mental, reforzando estereotipos, estigma, discriminación, no ha sido el verdadero aliado que históricamente ha merecido este tema. Muy por el contrario, ha sido un obstáculo muy grave en el camino hacia la ponderación de verdaderas políticas que vayan en beneficio de las personas con problemáticas de salud mental. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a ver desde que existen los medios de comunicación, que por cierto, la forma más simple no se acerca ni remotamente a lo que nosotros estamos viendo hoy. Fíjense que ya hoy estamos en plena revolución digital, ni siquiera ya se habla de revolución industrial, cuando en su momento se hablaba de la imprenta, de la impresión de libros, de periódicos, que eran los medios de comunicación por excelencia. Ahora no, ahora estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de canales muy poderosos de televisión, frecuencia de las ondas hercianas para la radio, que son parte de los clásicos, de los elementos tradicionales de los medios, pero que ahora quieren una dimensión todavía mayor, porque lo que se dice allí se amplifica desde las redes sociales y las nuevas tecnologías. Así que se va a cumplir algo que yo viví en mi experiencia cuando me estaba formando como comunicador, que fue bueno, fue una de mis primeras profesiones, tanto la locución como las relaciones públicas, que una de las cosas que nos dijeron en el proceso de enseñanza-aprendizaje es que cuando nosotros tenemos el poder de informar en nuestras manos, ese poder agranda nuestras virtudes, pero también agranda nuestros defectos. Y fíjense que en esa frase hay mucha sabiduría, porque cuando usted tiene un micrófono en las manos para dirigirse a un público o a varios públicos, ese canal, digo, que usted puede tener como instrumento para que el mensaje llegue, ese mensaje podrá ser muy beneficioso, pero también podrá ser muy dañino. Y en el tema salud mental se siente mucho más. Yo le voy a dar un ejemplo de cómo comenzó todo esto.
A lo mejor han escuchado alguna vez la frase el efecto Werther. Werther era el personaje de una obra escrita por Wolfgang van Gogh. Wolfgang van Gogh fue nada más y nada menos que el principal precursor del movimiento del romanticismo. Y este señor, pues, era toda una figura y escribió un libro, que en este caso era una obra dirigida a adolescentes, donde el protagonista o figura central de la obra era un muchacho enamorado de esos amores imposibles y ante la frustración porque él no logra materializar el amor anhelado, termina suicidándose, tomando la pistola del padre. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, eso trajo un efecto llamada porque estamos hablando de Alemania. Eso se expandió a Inglaterra, se expandió a todos esos países que hacían frontera con Alemania. Hubo una epidemia de suicidios en la población juvenil. Cuando se investigó sobre el tema, pues se descubrió una correlación entre la lectura de la obra, el final de la obra y el incremento en los suicidios en esa población. Primera conclusión. Bueno, no fue básicamente la obra, sino más bien la forma como él, dentro de su aspecto revolucionario, convirtiéndose en el precursor del romanticismo, romantizó el suicidio. Imagínese usted elogiar románticamente el final de la vida por amor. Y ahí comenzó el primer gran cuestionamiento relacionado con el papel de los medios de comunicación, ese medio que era el que por excelencia se aprovechaba para difundir los grandes mensajes, que era el libro, que era la obra literaria. Y ya usted sabe, en ese tiempo que todavía no teníamos los recursos que tenemos hoy día. Y obviamente ahí tenemos un problema de salud mental planteado. Ya vamos a irnos un poquito más adelante y es todo el impulso que se tuvo cuando de buenas a primeras se inventa la televisión, las ondas hercianas que hicieron posible la radiodifusión. Ahí se descubre el impacto masivo que pueden tener los medios de comunicación y la posibilidad de que puedan ser utilizados de manera apropiada. Ahora, ¿qué ha pasado? Lamentablemente, una de las quejas principales que hay hoy día en los organismos internacionales es que no ha habido una tregua para el tema de la salud mental dentro de los medios y los mismos se han apropiado del tema de la salud mental, pero de forma morbosa. Ustedes saben que hay una tradición que describe a los medios de comunicación, primero no como medios alternativos, con propuestas que sean necesariamente saludables para la población, sino como espacios interesados que difunden ideas con la finalidad de vender y de promover. Esa es una de las críticas que choca con la salud mental, porque las informaciones que se transmiten sobre la salud mental no han sido para beneficiar la salud mental de la población, ni mucho menos para promover un tratamiento justo, digno y que pueda eliminar el estigma y la discriminación hacia las personas que padecen un problema de salud mental, sino que por el contrario está el dilema que nos ha planteado el cine de Hollywood. Fíjense cómo se presentan los temas de salud mental en el cine. Primero se asocia los temas de salud mental con violencia y que es una asociación que no se debe presentar nunca jamás. En segundo lugar, cuando por alguna razón alguien comete una falla y esa falla la comete alguien con un trastorno mental y vamos a asumir que la falla puede ser un crimen, los titulares no dejan de lado el apellido de que ese crimen lo cometió alguien con un problema de salud mental. Y una de las críticas acá que se hace a esa tendencia
es que eso no se hace con otras condiciones. Nadie dice, por ejemplo, cuando un enfermo de cáncer asesina a alguien, un enfermo de cáncer mató a alguien. Nadie dice, por ejemplo, un diabético mató a alguien. ¿Eh? Nadie dice, fulano de tal que tenía problemas cardíacos, asesinó a su esposa. Nadie dice eso. Sin embargo, cuando por alguna razón hay una condición de salud mental, eso es lo que más se resalta. Y ahí entra ya el tema de los estereotipos, el estigma y la discriminación. Se resalta mucho el hecho de que una persona afectada por un problema de salud mental se le magnifican los errores que comete y las conductas que en este caso no siempre se derivan de la condición de salud mental, sino por otras razones. Así que esa es una de las primeras reflexiones con argumentos críticos al tratamiento que se le ha dado a este tema. El cine de Hollywood, bueno, esa es una apología a lo que es estereotipar a las personas con problemas de salud mental. Fíjense que es un escenario donde se resaltan más los temas asociados a las psicopatías. eh, las películas que se firman, incluso cometen hasta errores garrafales. Hay una película que es muy tradicional que se llama Psicosis. Esa película, que es una de las más famosas de toda la historia, hay una persona que termina asesinando a una persona y resulta que no era un psicótico, no estaba enfermo de una psicosis, era un psicópata el que cometía el asesinato. Sin embargo, la película se llamaba Psicosis. Entonces, ¿qué le queda al televidente? Bueno, la idea de que todo el que tiene una psicosis o algún síntoma psicótico puede ser o un potencial criminal o un criminal real, lo que comienza a alejar a las personas de la posibilidad de apoyar y de ayudar al otro. Ustedes van a ver un video ahora que le va a poner mi amiga Teresa Dames, donde se da esa denuncia. Y miren qué interesante, son las mismas personas que no han tenido voces las que hablan aquí, personas que tienen algún padecimiento, alguna condición de salud mental, los que describen su situación. Una de las observaciones que lo vamos a ver ya en las sugerencias finales, cuando lleguemos a ese punto, es que hay que darle voz a los que no tienen voz. Y si alguien no ha tenido voz, son las personas con problemas de salud mental. Y a ellos hay que escucharlos. Pues este video que le va a poner Teresa Dames presenta esas voces. Adelante, Teresa. No, me parece que cada vez se utilizan más titulares sensacionalistas y que básicamente asustan a las personas que no están relacionadas con el tema. Cuando tratan el tema salud mental, solo me viene a la mente una ilustración. ¿Qué pasaría si después de días en una cueva profundamente oscura se nos dejara salir a plena luz del día? Es obvio, la luz nos causaría una ceguera temporal, pero al fin y al cabo, una ceguera. Pues eso es lo que uno siente. Perplejidad de tanto silencio durante años y ahora esto. Bueno, creo que si los medios de comunicación tienen más de un siglo, se ha pasado más tiempo hablando mal de la salud mental que hablando bien. Que los medios de comunicación falta un poco de empatía, pero va a ser tarea de todos, entre usuarios y los medios de comunicación, que se hable bien. Pues realmente sí, me molesta grandemente el término loco, peligro. Ese tema de verdad que me afecta, me molesta. Lo primero que te dicen eres loca, y lo que te insultan en lo que sea o te quieran hacer daño, como lo queramos llamar, es loca. O sea, eso es lo que me molesta bastante.
Sobre todo loco y también cuando se adjetivizan las enfermedades, por ejemplo, que dicen esquizofrénico, depresivo, como este tipo de cosas. Hay términos que me molestan, como cuando hablan de personas enfermas, porque tener un problema de salud mental no te define como persona, ni mucho menos debería etiquetarte en un colectivo. Dame un poco de plática de ahí con un poco de agua, por favor. Estos titulares a mí realmente me despiertan mucha tristeza, miedo, desesperación. Rabia porque no conocen el tema, no profundizan y lo primero que venden es eso. Está bajo tratamiento psiquiátrico y lo ha hecho por eso, o sea, que todos los que estamos en psiquiatría pues podemos agredir y matar y todo. Yo personalmente, cuando he estado tan mala, me he cruzado con gente en la escalera y se ha apartado de mí para que subiese o bajara, o sea, como si me los fuera a comer. No me los iba a comer ni nada, no podía ni con mi cuerpo como para eso, pero lo que ellos sentían era miedo, hacia mí. Me genera mucha impotencia que se vincule la violencia a las enfermedades mentales porque no tiene por qué ser así. Los sentimientos que me despiertan esos titulares: enfado, rabia, ira. Esto podría mejorar dándose mucha más visibilidad todavía de lo que se le da, más comunicación, valga la redundancia, más importancia, más publicidad. Si los medios de comunicación se preocuparan un poquito más desde ese punto de vista, como mirarlo así, como esta importancia que tiene. Tantas personas por ahí que vemos con este diagnóstico de salud mental, sería de verdad fenomenal. Espero que los medios de comunicación utilicen titulares ofensivos contra personas y usuarios de salud mental. Creo que se podría mejorar el tratamiento de la salud mental en los medios de comunicación, pues normalizándolo para empezar. Cualquier persona puede sufrir problemas de salud mental en algún momento de su vida. Antes de hablar, que se informen bien de lo que van a hablar, de la persona, del síntoma que tiene, las causas y todo, información. Antes de hablar tienes que saber, pero eso en todos los ámbitos y mucho más en salud mental, porque hablar es gratis y dan unos titulares que se echa a llorar. Dando información verídica y tratándolo con respeto. Creo que muchos medios de comunicación se tienen que actualizar un poco y dejar de informar sobre noticias banales y dar más importancia a contenidos sobre bienestar, sobre cuidado emocional, porque al final la salud mental es salud y debería ser una noticia, igual que se habla de deportes, o sea, porque pones el telediario y se dedica horas y sin embargo la salud mental pasa desapercibida en los medios de comunicación. Pues no debería ser así, porque es algo muy importante. En general, a raíz de la pandemia hubo mucha salida de armario, mucha difusión de la salud mental por el encierro. Creo que se ha premiado ya a un programa de Onda Cero sobre salud mental. La Federación de Salud Mental ya ha trabajado con la radio pública, hablando de tratamientos involuntarios, de ingresos forzosos, de planificación anticipada de decisiones. O sea, que creo que se intenta trabajar mejor en ello. Hay otro podcast que se llama Lo que tú digas, que ha entrevistado a personas públicas con problemas de salud mental. Y sí que creo que se va teniendo en cuenta la voz, sobre todo, de personas que hemos pasado por ello. Muy bien. Ahí observaron ustedes un trabajo maravilloso elaborado por la Federación Española de Salud Mental, y es un organismo que trabaja con mucha intensidad el tema, ha hecho una gran labor de concienciación, y a mí me gustaría escuchar al menos
dos intervenciones ante esto como reacción al video que ustedes acaban de ver. Fíjense que fueron personas con alguna condición de salud mental quienes opinaron ahí. Y ellos dijeron cómo se sienten y tienen una conciencia crítica de lo que estamos viviendo y la forma como se trata desde los medios de comunicación la condición que ellos padecen. Y sobre eso pienso que pudiéramos tener esas dos primeras reflexiones para garantizar que esto sea lo más participativo posible. ¿Quién se anima? Pueden abrir su micrófono o pueden escribir en el chat y yo les leo comentarios, qué sintieron, porque es un video que también mueve sentimientos. Alguien que se anime a dar su parecer. Bueno, parece que están tímidos al inicio. Vamos a ver si al final lo hacemos entonces. Miren, dos cosas. En primer lugar, ya sabemos que hay una cobertura que tiende a ser sensacionalista y ese sensacionalismo pues obviamente puede ser dañino, sobre todo cuando se van perpetuando estereotipos que generalizan la condición de un problema de salud mental como si fuera algo que todas las personas que tienen esa condición lo viven de la misma manera. Sabemos que hay muchas diferencias individuales. Es importante que nos familiaricemos primero de que los problemas de salud mental ya van a ser la causa de discapacidad principal del mundo para el año 2030. Esa proyección la hace nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud. Y fíjense que es un tema con el que no podemos jugar ni mucho menos banalizar. Estamos hablando que el año 2030 es dentro de 5 años. Imagínese usted que de todas las condiciones que existen, tanto física, que ya esa división está un poco obsoleta, de lo físico por un lado y el elemento salud mental por el otro, pero cualquier tipo de manifestación de salud, cuando se asocia a la generación de algún nivel de discapacidad, estamos hablando que los problemas asociados a la salud mental representarán para ese año la principal fuente de discapacidad en el mundo. De manera que si los psicólogos, los psiquiatras, los líderes comunitarios, los líderes de los sistemas familiares y los medios de comunicación no se iluminan su conciencia y nos preparamos para dar una respuesta efectiva, pues evidentemente vamos a tener una crisis ya dada por la situación de proyección que yo acabo de describir aquí, con ese dato que para mí es demasiado impactante y exacerbada por la incompetencia como se manejan estas informaciones. Estamos hablando que 1 de cada 4 personas va a tener un trastorno a lo largo de su vida. Ya lo tiene, ya esa es una cifra muy respetable para nosotros referirnos a un tema tan sensible como este, y que el 12,5% de todos los trastornos está representado por los trastornos mentales, por los problemas de salud mental. Y oigan esto, estamos diciendo también que ese por ciento es más que el cáncer y los problemas cardiovasculares. Cáncer y problemas cardiovasculares son las dos principales causas de muerte en el mundo, sobre todo muertes naturales. Sabemos que hay muertes por razones violentas y de otra naturaleza, pero esas son las dos principales causas. Y el 12,5% de todos los trastornos
está representado por los trastornos mentales que superan a esas dos condiciones. Unas 450 millones de personas están siendo afectadas por problemas de salud mental en todo el mundo. De ese total, al menos hay un 50% que no recibe ningún tratamiento y un porcentaje significativo que no recibe un tratamiento adecuado. Con decirles a ustedes que el 50% de todos los problemas de salud mental comienzan antes de los 15 años de edad y el 75% antes de los 18 años de edad. Estamos hablando de una condición discapacitante que puede llegar a ese nivel y que mientras más temprano comienza, pues más complicado es el pronóstico. Y a eso ustedes pueden agregar que mientras más temprano comienzan los síntomas y mayor es la negación, la falta de preparación de la sociedad para darle respuesta y unos medios de comunicación que no logran ponerse a la altura de la situación, entonces nos presentan un panorama que no es halagador. Unas 800.000 personas se suicidan cada año y esta es la segunda causa de muerte en personas entre 15 a 29 años en todo el mundo. Más de 300 millones de personas viven con depresión y es un trastorno que ha aumentado en un 18.4% en apenas 10 años, tomando como referente el 2005 y el 2010. Imagínese usted, entre el 2005, perdón, y el 2015, solo este trastorno aumentó en un 18.4%. Ahí no está el dato de cuánto aumentó a partir del 2020, que fue el año del COVID-19, que todavía esas cifras andan por ahí sin una oficialidad del todo muy clara, pero sabemos que fue significativo. Por todo esto, yo tengo acá mi primera reflexión y es que el tratamiento de los medios de comunicación debe contribuir a que las personas sean ciudadanos de pleno derecho. Y cuando hablamos de ciudadanos de pleno derecho, es que puedan ejercer sus facultades normales. Y para ejercer sus facultades normales, los medios de comunicación tienen que articularse de tal manera que puedan generar interés en la población por la solución de los problemas de salud mental. Y al generar aportes en favor de la solución de las problemáticas de salud mental, ahí tenemos que hablar de concienciar a la población, ahí tenemos que hablar de informar sobre los diferentes tipos de servicios que están al alcance ante diferentes tipos de problemáticas, vigilar la calidad del contenido informativo que se trabaja cuando vamos a referirnos a ciertos tipos de problemas de salud mental. Así que por ahí entra toda esta dinámica que tiene también que trabajar desde los medios de comunicación los principales mitos que ellos mismos alimentan. Una de las cosas que usted ve que se alimenta con mucha frecuencia desde los medios de comunicación es la idea de que las personas con algún trastorno mental o es un genio o es un artista, cuando en verdad las personas con problemas de salud mental no tienen por qué ser ni figuras destacadas de un campo artístico ni tener esa supuesta genialidad. Sin embargo, ustedes van a ver que en el cine de Hollywood en muchos casos se presentan de esa manera. No digo que podamos tener una que otra excepción, sobre todo por habilidades compensatorias que pudieran estar presentes en algunas problemáticas especiales. Pero esa no es la norma ni tiene por qué serla. De la misma manera, otro mito que con mucha frecuencia se presenta en los medios de comunicación es la asociación entre la violencia y una condición de salud mental. Miren cómo una de las señoras con una condición
problemática de salud mental decía que a veces ella cuando baja las escaleras se asusta porque la gente le teme. La gente se le aleja como si ella fuera una persona peligrosa. ¿Y eso qué hace? Además de revictimizarla por su condición, pues amplía el estigma porque genera una expectativa de algo que ella probablemente será, que en la práctica no tiene ninguna evidencia de que es así. Ustedes me dirán, bueno, yo he visto casos de sí, de personas con un trastorno mental que se ponen violentos o se ponen agresivos. A veces no sabemos si se puso así por el trastorno o si se puso así por el abandono a que son sometidos, por la marginalidad que son relegados, y pudiera ser que por la misma condición llegase en algunos casos a generar ese grado de violencia. Pero no hay diferencia significativa, ni mucho menos estudios correlacionales que hayan confirmado, ojo, desde los criterios de la ciencia, que las personas con algún trastorno de salud mental sean personas agresivas o violentas. Yo recuerdo que dije eso una vez en un espacio de esta misma casa abierta y una joven me dijo, bueno, sí, pero mire, yo una vez vi una muchacha no, un hombre con un trastorno mental que agredió a una muchacha. Fíjese, si hubiera sido una persona normal que hubiera agredido a la muchacha, hoy no estuviéramos hablando de esto. Porque cuando es alguien normal que agrede, eso no se resalta. Pero si es un enfermo mental que lo hace, o una persona con un trastorno mental, entonces eso nosotros lo destacamos, lo sobrevaloramos y lo colocamos en un sitial tan alto que el efecto que tenemos termina siendo un contraefecto. Y miren el contraefecto, lo que dice la señora del video, es que cuando yo bajo las escaleras todo el mundo huye porque cree que yo voy a violentar a alguien. ¿Y de dónde viene eso, señores? Eso viene del estigma que se ha condicionado en la narrativa mediática, porque ahí es donde más aparecen estas historias que vinculan a las personas con una enfermedad mental con estas condiciones. Bien, eso es un poquito para ir viendo estos mitos. Otro mito es que no pueden trabajar. Y como ustedes saben, ya yo dije que uno de los roles de los medios de comunicación es reivindicar los derechos que tienen estas personas. Y el trabajo es un derecho. Claro que sí pueden trabajar. Una persona con una condición de salud mental puede trabajar. Y aquí no hay ya una sola condición de salud mental que no tenga alguna forma de tratamiento. Y una persona estabilizada con su tratamiento puede ser productiva. Claro que lo puede ser. Pero ¿qué tenemos? Una sociedad condicionada bajo el prisma de esta mirada de inutilidad, de pasividad, de aislamiento, de personas pasivo-dependientes que siempre tienen que estar mantenidas por alguien. Y esa no es la realidad de los temas de salud mental. Las personas con problemáticas de salud mental pueden ser productivas también. Y ojo, mucho más importante, la productividad puede ser parte crucial dentro del proceso de recuperación de estas personas. Así que esos son de los mitos que se refuerzan desde los medios y que nosotros tenemos que neutralizar. Que no pueden tener amigos, que no pueden tener hijos, que no pueden ser iguales que las demás personas. Ustedes me dirán, bueno, pero en los medios no dicen las cosas así, tan claras. En los medios no te dicen ellos no pueden tener amigos o ellos no pueden tener hijos. Sí, pero no figuran así. Ellos no figuran con amigos, ellos no figuran destacados por su sociabilidad, ellos no figuran por su participación comunitaria, ellos figuran como entes aislados, pasivos,
marginados, discriminados. Así es que lo presentan los medios. Así es como usted lo verá en las películas, así como usted lo verá en las novelas, así como usted lo verá abandonado en un rincón de un parque o tirado en una esquina de cualquier calle. Así es como lo representan. Y eso no son las personas que tienen una condición de salud mental. Entonces son de los elementos que yo vuelvo con eh, como yo les comentaba cuando hablaba al principio, que citaba una de las frases de Bertrand Russell, eh, cuando él decía que una de las principales dificultades que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas. El problema es que las personas que instalan estas narrativas, ellos creen que lo están haciendo bien y creen que lo están haciendo tan bien que yo he sido testigo de cursos, talleres y seminarios que se han caído dirigidos a esa población porque ellos no van, ellos no asisten, esas actividades se caen. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que ellos creen que saben. Y como creen que saben, pues entonces siguen difundiendo todos estos mitos y cosas tan horripilantes sobre el tema de la salud mental. Esta idea de que tienen una doble personalidad, eso no es así. Bueno, ahí ven más o menos algunos de los principales. Hasta ahí esa primera parte, pero igual hay también un problema con el lenguaje, con el uso del lenguaje. El uso del lenguaje se refiere a todo aquello que yo utilizo para informar sobre una persona que tenga esta condición. El lenguaje, en primer lugar, no debe sustantivar a una persona por su condición. Cuando digo sustantivar es que no es lo mismo decir fulano es un enfermo mental o fulano es una enferma mental, ahí estoy sustantivando, que decir sencillamente es una persona con un problema de salud mental. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Sí, la diferencia es clara, porque cuando yo sustantivo, estoy poniendo a la persona como si su identidad fuera tener un trastorno, y esa no es su identidad. Esa es una condición más que la persona tiene. La persona tiene edad, la persona tiene sexo, o sea, género, la persona tiene otras variables que son demográficas, que son estables en el tiempo, que la hacen única, la hacen irrepetible. Esa persona puede tener cualidades, puede tener virtudes, pues puede tener la capacidad de amar, la capacidad de ser solidaria, pero tan pronto usted la sustantiva, todas esas cualidades se pierden. Y al final lo que usted mira es que una etiqueta. Entonces usted no mira a la persona. Así que en ese manejo tan aparentemente simple que yo acabo de darle a una sola afirmación, hay una sustancia humana muy valiosa e importante. Así que ya dejaremos de decir, fulano es un enfermo. No, la persona tiene un problema de salud mental. Igual el lenguaje tiene que evitar, en el caso de los comunicadores, titulares alarmistas, titulares morbosos, de eso de que un esquizofrénico mató de que sé yo cuánta cuchillada a alguien. Como yo decía en principio, nadie pone un diabético le dio que sé yo cuánta estocada a nadie. Nadie pone fulano que tenía gripe o tenía el virus gripal o que tenía el COVID y asesinó a alguien. Sin embargo, ¿por qué lo hacemos con las personas que tienen un trastorno? Entonces, eso lo hacen los comunicadores a diario, señores, y se regodean de hacerlo dentro de su amarillismo. Y eso es parte de lo que tenemos que comenzar a ir un poquito cambiando. Vamos a ver qué más puedo yo decirle de los
del lenguaje que se utiliza. Bueno, si vamos a hablar de salud mental, vamos a hacerlo con naturalidad. Y cuando yo digo hablar con naturalidad, es hacerlo libremente, hacerlo sin tabú, eh, hacerlo sin secretismo, sin esta idea de que estamos hablando de algo que no deberíamos hablar, porque el hecho de no normalizar, de no naturalizar el tema, lo que trae es una concepción de oprobio, una concepción de ocultismo, y ahí también se pierde la posibilidad de generar redes de apoyo para quienes están atrapados en alguna de estas condiciones. Si vamos a hablar de salud mental, vamos a recurrir también a fuentes veraces para transmitir informaciones que sean exactas, exactas sobre los síntomas, exactas sobre lugares donde pueden recibir ayuda, colaboración. Hay que evitar, y aquí entramos a otra parte del lenguaje, solo que aquí hablamos del lenguaje visual. Fíjense que a veces se presentan imágenes donde estas personas, como yo decía, aparecen en las imágenes sin ningún tipo de conexión social, sin ningún tipo de interacción. Huérfanos, aislados, como si su destino fuera el ostracismo. Y eso refuerza tanto, yo no soy muy de la línea del inconsciente, pero sí soy de la línea de que hay un simbolismo y el cerebro se apropia de los símbolos y normaliza la simbología y normaliza la respuesta ante esos símbolos. Y mientras más aislada figura una persona por una condición, más nos sentimos convocados a seguir aislando a esa persona. Eso es como el afecto y el amor. Fíjense que si hay un niño en un recreo y todo el mundo va y saluda al niño, ¿qué va a pasar? El que no ha saludado al niño quiere también saludar al niño. Si hay alguien que tiene una frase de afecto para el niño, el que no ha transmitido la frase de afecto para ese niño, quiere también inspirarse y decirle algo bonito al niño. Pero si el niño está aislado, nadie le hace caso, nadie lo toma en cuenta, ustedes saben qué va a pasar. Las personas, por efecto llamada, así se llama ese efecto, probablemente replicará ese comportamiento de aislamiento y de promoción de soledad. Y eso trae también una sensación de desesperanza, muchas veces de desesperación y de indefensión. Y si en algo no deberíamos permitir que caiga una persona que tiene una condición de salud mental, es en estos tipos de condiciones que yo acabo de mencionar. Así que esas imágenes que transmiten sensaciones de soledad, de aislamiento, hay que irlas superando. Otras imágenes que transmiten miedo, angustia, desesperación, que transmiten desequilibrio, que la persona está descontrolada siempre. Eso es precisamente lo que más hacen los medios. Y eso es lo que las principales guías de salud mental, tanto la guía que diseñó España, la que tiene organizada la Organización Mundial de la Salud, recomiendan que no se haga. Otra sugerencia importante es que tenemos que hablar de salud mental en positivo. Recuerden, hablar de salud mental en positivo es no limitarnos a hablar de síntomas, de enfermedad y de las cosas que discapacitan a la gente. Bien, que eso es necesario, lo sabemos, pero no debe ser suficiente. Hablar de salud mental en positivo es hablar de participación social, es hablar de ese equilibrio, esa armonía que podemos auspiciar para que las personas tengan acceso a experiencias gratificantes, experiencias reforzantes, que puedan disminuir la tasa de rechazo que reciben, que puedan aumentar la tasa de aceptación y de respuesta positiva. Entonces, cuando comenzamos a hablar de salud mental en positivo y los medios de comunicación nos apoyen en eso, ustedes verán una respuesta social diferente.
Pero si lo único que resaltamos es que una persona con esquizofrenia, que ni siquiera dicen con esquizofrénica, dice un esquizofrénico. Eso es lo primero que dicen, ¿eh? O un enfermo mental, mató desde yo cuántas puñaladas a alguien, ¿eh? Y algunos llegan más lejos y ponen la palabra loco, porque hasta eso yo he visto también en las redacciones de algunos medios. Entonces, cuidado con eso porque es parte de lo que nos está haciendo mucho daño. Otro elemento a sugerir: menos pena y más derechos. Señores, yo entiendo lo de la solidaridad, pero cuidado, la pena, el sentir pena, no es un buen sentimiento. El sentir pena es lo que más se asocia al desprecio, es lo que más se asocia al menosprecio. Porque el que siente pena invalida primero al que tiene la condición y se invalida a sí mismo para hacer algo. O sea, la pena en este caso no nos ayuda. Lo que nos ayuda es promover los derechos. Y promover los derechos significa, más que autocomiserarnos y conmiserar a quien tiene los síntomas, es buscar y crear las condiciones para que la persona rompa el aislamiento, pueda tener redes de apoyo, de acompañamiento y participación de cualquier índole, tanto social como laboral. Y ahí entonces estamos ya dando un salto cualitativo muy grande y significativo. Otra sugerencia es no invisibilizar a los colectivos con problemas de salud mental. Miren ahí qué bonito ese documento que ustedes dieron. Y es bonito no tan solo porque promueve concienciación, sino porque los actores fueron personas con una condición, ¿eh? Ya ellos visibilizan a las personas que tienen su condición. Yo participé en una experiencia no hace mucho donde estaban trabajando con personas sin hogar. Y, señor, había que ver cuando uno se sentaba a hablar con estas personas, cómo llegaron ahí. Personas que ustedes ven hasta en los basureros recogiendo basura para comer porque no tiene quien le dé comida. Y usted sentarse o pararse al lado de una persona y hablar 5 minutos con esas personas. Y cómo esas personas se afligían, cómo esas personas sentían, cómo esas personas lloraban y cómo esas personas narraban su condición y cómo han sido totalmente abandonadas. Entonces, visibilidad significa eso, que ellos tienen palabra y debemos también escuchar. Así que la visibilidad incluye, bueno, tanto personas con algún grado de discapacidad, personas en condición sin hogar, personas en condición de migrantes, personas en condición de régimen penitenciario. Todas esas personas que tienen condiciones que generan altos niveles de vulnerabilidad merecen ser escuchadas. Otra sugerencia importante es que en los medios con mucha frecuencia se culpa a alguien. Se culpa a la familia o se culpa a las mismas personas por la condición que tienen. Eso se ve mucho más en los consumidores de sustancias. Fíjense que cuando hay consumo de sustancias, la persona llega a una condición ya de toque de fondo, como le llamamos, por la experiencia que hemos tenido. Esta sociedad tiende a culpar mucho a las personas por su condición. Y déjeme decirle, culpar no es rehabilitación, culpar no es tratamiento, culpar no es redención, culpar no es aporte, culpar no es nada en favor de la condición. Así que esa es otra observación importante que debemos tomar muy en cuenta. Vamos a expresarnos con el lenguaje más esperanzador posible. En la medida en que podamos hacerlo, pues sin duda alguna también vamos a contribuir más a la recuperación. Bueno, quedan apenas unos minutitos
Vamos a ver si ahora sí se animan a hacer, aunque sea un par de preguntas antes de que despidamos. Muchas gracias, Luis. Así es, vamos a ver si se animan por todas esas informaciones que tú, esos análisis e informaciones que nos has suministrado. Creo que seguir hablando ya como que sobreabunda porque has hecho un buen análisis y en conclusión es que los medios de comunicación no están favoreciendo para nada lo que es tener un abordaje y una visión adecuada sobre salud mental, sino que al contrario, pues contribuyen a todo este tema que tú estás hablando de la discriminación, del estigma que tiene la población en general, hasta la misma familia, a una persona que tiene una condición de salud mental. Es así, o sea, se ve como algo diferente y es igualmente importante que la salud física. Y como tú decías, ya una influye en la otra, no se puede hablar de una como separado, sino que somos un ser integral y todas las partes como ser humano pues son afectadas. No importa por dónde comenzó la enfermedad, si es por la salud mental o física, pero esto es el mismo ser humano. Entonces todavía tenemos todos esos estigmas, a pesar de que después de la pandemia pues se ha tratado de concienciar mucho, pero siguen los mismos errores, como tú dices, en las producciones cinematográficas, en las redes, en los medios formales de comunicación. No son aliados de la salud mental. Y también la otra conclusión que tú señalabas, ¿de dónde comienzan la mayoría de los problemas de salud mental? En la niñez, en la adolescencia. Entonces, la necesidad, pues, de hacer esfuerzo de prevención, como es la visión de Casa Abierta, de trabajar con esa población para prevenir problemas de salud mental. No necesariamente se logre que todos tengan pues no, nunca desarrollen algún tipo de dificultad de salud mental, pero es trabajarlo en términos de prevención, de reducir riesgo. Así que cualquier comentario es bienvenido, cualquier pregunta es bienvenida. Bueno, hoy están calladitos, parece que como está así nublado, tan más recogida las personas que están aquí. Pueden escribir en el chat también. Y bueno, Casa Abierta aboga por eso, que como Luis decía, no es hablar de trastorno, que aunque sí hay que hablarlo ya en el término clínico para entendernos, pero a nivel general lo que se habla de promover hábitos de vida saludable, habilidades para la vida, la integración social, eso es lo que la participación que Luis ha sido reiterativo. Así, todas las poblaciones, en términos de derecho, tienen derecho a participar y quienes pueden mejor participar o dar alternativas de cambios que las personas que están padeciendo esa condición. Asimismo, hablamos de la niñez, pues de la participación, de cómo ellos quieren o ellas ser tratados. Es su derecho, Luis también reiteró, de que el tema de salud mental es de derecho, no es de vamos a recluirlo, vamos a sacarlo de las calles, como se suele hacer aquí, vamos a recogerlo todos y vamos a entrarlo en un lugar encerrar como la condición de salud mental. No se trata de eso, sino de acompañar a esas personas para que puedan tener una mejor calidad de vida y claro, concientizarle de un tratamiento, pero tampoco puede ser nada forzado, porque entonces no es un tema de derecho. ¿Alguna pregunta? Luis, ¿qué podemos hacer para ayudar, para llegar? Bueno, tú tienes la posibilidad de ir a muchos medios de comunicación, pero ¿qué más como organizaciones, como personas particulares podemos hacer para concientizar a los comunicadores, a los dueños de medios? Porque a veces son los dueños de los medios, por ese tú estás hablando del amarillismo por vender.
que promueven ciertas prácticas, pero ¿qué podemos hacer como psicólogo, como persona que estemos padeciendo de alguna condición, en cualquier rol que estemos? ¿Qué podemos hacer? Sí, mira, se pueden hacer gestiones individuales, pero también institucionales. Cuando yo te digo individuales, bueno, nosotros tratamos de colocar el tema y en la agenda pública, donde quiera que vamos. Y sabemos que sí, que hay muchos mitos. Y también es una forma de ayudar a los comunicadores a reeducarse sobre el tema, porque hasta el hecho de que te inviten solo cuando hay una crisis o una situación amarillista, es una gran oportunidad para uno contribuir a que ellos redefinan esa visión, esa mirada. Y en términos institucionales, los comunicadores se agrupan en gremios. Yo pienso que sería interesante que se puedan acercar a los gremios, las instituciones como Casa Abierta y otras más que trabajan el tema de salud mental y ofertar las capacitaciones, independientemente de que no necesariamente acudirán como uno quisiera, pero sí hay que hacer la oferta y no desmayar hasta que recibamos la respuesta. Muy bien, así tenemos que hacer incidencia pública. Y es Eh, una responsabilidad también personal, donde quiera que estemos, en cualquier rol, pues trabajar para que la salud mental sea tratada de una manera apropiada. Una persona, como tú dices, con una condición de salud mental no se le puede llamar por ese nombre, porque una persona que tiene un problema de cardiología, por ejemplo, cardiovascular, no se le dice un cardiópata. Así. No se le dice un diabetólogo o lo que sea, un diabético, mejor dicho, sino que se le dice que tiene esa condición, que padece de esa condición de diabetes y asimismo es que debemos referirnos en el tema de salud mental. Bueno, Luis, pues hoy no tenemos más preguntas y sabemos que tú estás, ¿verdad?, contra el tiempo. Así que muchas gracias te damos porque siempre son muy bienvenidas tus reflexiones y puedes estar seguro de que este video va a ser compartido por muchas personas. Como nosotros como psicólogos podemos hacer eso, poder trabajar en los espacios donde estamos con este video para concienciar de cómo manejar el tema de salud mental. Y muchas gracias a todas las personas que se han dado cita a este Zoom y a quienes luego mirarán el video y a quienes están también en Facebook. Hasta el próximo viernes.